Right. Bueno, buenas noches. Estamos con esta clase que se tratará sobre los empalmes. ¿Qué son los empalmes? Un empalme o enlace de cableado eléctrico es la unión de dos o más cables de una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo eléctrico. Aunque por rapidez y seguridad, hoy en día es más normal unir cables mediante fichas de empalmes y similares, los electricistas realizan empalmes. La realización de los empalmes es un tema importante en la formación de los electricistas y electrónicos, ya que un empalme inadecuado o mal realizado puede hacer mal contacto y hacer fallar la instalación. Si la corriente es alta y el empalme está flojo, se calentará el, chispor, el, chisporre, el chisporroteo o el calor producido por un mal empalme es una causa común a muchos incendios en edificios. Antes de trabajar en la instalación eléctrica de un edificio o de un equipo eléctrico o electrónico, se debe tener la formación técnica necesaria. Las normativas de muchos países prohíben por seguridad el uso de empalmes en algunas situaciones. Es común la prohibición de realizar empalmes donde se puedan acumular gases inflamables. Debe consultarse la normativa de cada país en caso de duda. Cuando hay que unir cables coaxiales de datos, video, antena, etcétera, es preferible emplear conectores en lugar de empalmes, pues un empalme inapropiado puede modificar la impedancia del cable y alterar la señal. Una vez realizados los empalmes eléctricos, se pueden soldar para conseguir un mejor contacto. Si existe el riesgo de cortocircuito con otros empalmes o cables, se deben aislar mediante algún tipo de cinta aislante. Asimismo, para protegerlo del agua, la lluvia o los ambientes húmedos, puede usarse cinta vulcanizada. Tipos de empalmes. Tenemos los empalmes tipo unión western o de prolongación. Es de constitución firme y sencilla de empalmar. Se utiliza para unir dos conductores. Cuando se requiere prolongar uno de ellos, este empalme se practica en instalaciones a la vista y sobre todo en conductores que están sometidos a efectos de tracción. Se realiza con conductores hasta el número 10, especialmente en instalaciones aéreas como líneas de teléfono o tendidos eléctricos. Toma sencilla, empalme en T o en derivación. Este empalme se utiliza para derivar una línea de otra principal. Las vueltas deben sujetarse fuertemente sobre el conductor recto cuando de un tendido recto y largo de conductores se desea sacar ramificaciones. El empalme de seguridad es utilizado cuando se desea obtener un mayor ajuste mecánico. Empalme de unión de cola de rata o trenzado. Este tipo de empalme permite salvar la dificultad que se presenten en los sitios de poco espacio, por ejemplo, en las cajas de paso, donde concurren varios conductores. Estos empalmes se utilizan principalmente dentro de las cajas metálicas de una instalación hecha en tubería. Este empalme puede ser utilizado con conductores hasta el número 6. Empalme unión toma doble. Este empalme se utiliza cuando se quiere derivar de un mismo punto de un conductor principal dos conductores. Es muy práctico en la instalación a la vista o sobre pared. Existen dos formas para realizarlo. Ambas cumplen la misma función. Unión toma anudada. Llamada también toma de seguridad, este empalme cumple con el mismo trabajo que la unión de toma sencilla, con la diferencia que la derivación es más segura, de ahí el nombre de seguridad. Se utiliza principalmente en las instalaciones aéreas y sobre pared, sobre todo cuando los conductores van a estar expuestos
a posibles movimientos. Empalme de unión toma doblada. Este es otro tipo de derivación sencilla. Se utiliza cuando al final de la línea necesitamos hacer una última derivación. Esta unión realiza un buen contacto eléctrico y presenta bastante resistencia a la tensión mecánica. También es muy utilizado cuando el cable derivado es más delgado que el principal. Aquí tenemos una foto de cómo se verían terminados los empalmes más comunes. Debemos considerar que el nombre de cada empalme tampoco tiene una nomenclatura estándar, ya que un empalme puede tener varios nombres muy similares, como el de cola de rata. El de cola de rata es el empalme más usado en circuitos eléctricos. Puede comprender la unión de 2, 3 y hasta 4 cables conductores. Aunque no se recomienda llegar a unir 4 cables con este empalme, solo debe usarse cuando los cables no están expuestos a tirones o movimientos bruscos. Por lo general se usa en las cajas de conexión o salidas, ya sea de tomacorrientes o interruptores. Este empalme, fíjense que no se suelta del cable, o sea, no hay forma de que se suelte. Entonces, esta es la otra manera de hacer un empalme en derivación, pero que soporte tensión mecánica. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, en el día de hoy, como pueden ver, les voy a hablar sobre los tipos de empalme y les voy a dar varios tips al momento de realizar estos empalmes con diferentes tipos de cable. Bueno, para realizar estos empalmes vamos a requerir varios tipos de cables que ya les voy a mostrar. Vamos a requerir alicate, un cúter, alicate cortacable. Bueno, vamos a comenzar mencionando que existen diferentes tipos de cables o alambre. Mucha gente hace la distinción entre cable y alambre. Los que tienen varios pelos como este, entonces le llaman cable, y este que tiene un solo pelo le llaman alambre. Pero a mí no me enseñaron así. A mí me enseñaron que este es cable de varios pelos y este es cable de un solo pelo. Así de simple. Ok, entonces dentro de esta clasificación de los cables tenemos que los que vienen de esta forma, de varios pelos, existen también varios tipos. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, este es de pelo flexible y una cantidad grande de ellos. Y aquí tenemos otro que es de varios pelos, pero los pelos no son flexibles. Como pueden ver, son pelos bastante rígidos. De hecho, para yo moverlos, debo de utilizar un alicate para poderlos mover, porque se me hace imposible moverlos con la mano. Ok, aparte de eso también tenemos cables dobles como estos. Son de varios pelos, pero vienen de esta forma, vienen como en par o doble. Y así se le llama cable doble de varios hilos. ¿Por qué es importante saber los tipos de cable? Bueno, más adelante cuando les esté explicando los tipos de empalme, esto va a tomar bastante relevancia, ya que dependiendo del tipo de cable, también dependiendo de su diámetro, entonces se aplicarán diferentes criterios para hacer el empalme. Bueno, en general existen dos tipos de empalme que son los de prolongación y los de derivación o tipo T. Los de prolongación son los que se hacen siguiendo una línea recta. Por ejemplo, si este cable viene acá y lo quiero unir con este otro cable, entonces ese empalme va a ser de prolongación porque el cable se prolonga hacia el otro lado. Y los de derivación son de esta forma. Un cable que está de esta manera, necesito colocarle una derivación en perpendicular, que se tome desde un punto donde va este primer cable rojo y se derive hacia otro lugar. Entonces, de forma general, serían esos dos tipos de empalme. Bueno, comencemos con el empalme más sencillo y elemental. Este empalme se llama cola de ratón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero es, vamos a pelar el cable. Voy a hacerlo para este caso para que ustedes lo vean. Simplemente con un exacto
Bueno, el primer empalme que vamos a hacer es el más sencillo, que se llama cola ratón. Es un empalme de prolongación, como ya les mencioné. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente agarramos los dos cables de esta forma y los cables no se deben entorchar. O sea, no se le debe hacer de esta forma, sino que hay que dejarlos, cada cable, así como están, de esta manera. Entonces lo vamos a colocar uno al lado del otro y en este momento sí que lo entorchamos. Y luego así nos quedaría. Claro, como un cable va para un lado y un cable va para el otro, entonces siempre hay que girarlo para uno de los dos lados. Ok, este tipo de empalme tiene una variación. Si nosotros escogemos la mitad, más o menos, de los cables y la mitad de los otros cables, entonces nosotros podemos hacer un cola ratón de esta forma. Y entonces lo que vamos a hacer es que tiramos un cable para un lado y un cable para el otro. Y entonces esta sería una variante del cola ratón. Ok, ahora vamos a hacer el mismo empalme cola ratón, pero lo vamos a hacer con cable de un solo pelo. Y como pueden ver, este cable es bastante grueso. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de esta manera, como una X, y voy a comenzar a hacerlo con mis manos en esta primera parte. Pero en un momento se va a poner más duro y voy a utilizar el alicate para terminarlo. Y eso es todo. Como pueden ver, ya quedó listo. La punta la podemos cortar con el alicate para cortar o piqueta. Y nos quedaría así. Ahora, yo voy a hacer un empalme tipo derivación. Entonces lo que voy a hacer es colocar este cable en esta parte para hacer la derivación. Entonces, ¿cómo se hace? Es bastante fácil. Lo coloco en cualquier extremo y lo comienzo a girar. Y al final, si ustedes quieren, pueden terminar con el alicate. Y me quedaría así, de esta manera. Es muy fácil este tipo de empalme. Existe otro empalme que se llama derivación doble. Básicamente es parecido al de derivación simple, pero un cable continúa para acá y otro hacia el otro extremo. Entonces es como si fuese una T doble también. Entonces, muy sencillo. Nosotros lo que tenemos que hacer es girarlo igual como en el caso anterior, pero en este caso, fíjense que un cable rojo queda hacia abajo y el otro queda hacia arriba. Se supone que de aquí hacia arriba continúa para allá. Entonces este es el empalme de derivación doble. Ok, ahora vamos con otro tipo de empalme que también es de prolongación y se llama Western Union. Este empalme es bastante fácil. Simplemente ponemos los dos cables en el medio y giramos primero sobre un extremo, sobre uno de los cables, y luego el otro extremo lo giramos sobre el otro cable, sobre la otra parte del cable. Y me queda de esta forma más o menos. Es un tipo de empalme de los más fuertes. Con este tipo de empalme generalmente los cables tienen tensión mecánica también. Ok, ahora vamos con este caso. ¿Cómo deberíamos nosotros unir un cable doble? ¿Cuál sería el mejor empalme y de qué forma deberíamos hacerlo? Lo primero es, vamos a separar los cables. Bueno, el procedimiento sería el siguiente. Mucha gente comete el error de conectar directamente de esta manera los cables, o sea, pelarlos cada uno de ellos y luego hacer el empalme. Bien sea que hagan empalme cola ratón o Western Union. Y simplemente unir después allí y colocar tape. Eso es un gran error porque lo recomendable sería que los empalmes no estuviesen de forma simétrica, sino que de forma escalonada. Déjenme explicarle. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar uno de los cables de esta manera y luego medimos el otro para aplicarlo a la misma distancia. Ok, luego que tenemos los dos cables así, entonces de esta forma nosotros vamos a unir el más largo con el más corto
y viceversa. ¿Qué vamos a obtener allí? ¿Qué vamos a lograr allí? Que cualquier empalme que nosotros hagamos va a quedar de una forma distanciada o escalonada. Ok, déjenme pelar los cables y mostrarle cómo va a quedar. Ok, aquí ya están los cables pelados. Entonces, fíjense cómo se procede. Simplemente el cable que está más largo con el cable más corto del otro extremo. Vamos a suponer que hacemos un empalme cola ratón. Y en el otro extremo vamos a hacer el mismo empalme cola ratón. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a girar uno de los cables para un lado y otro cable para el otro lado. Y entonces, de esta manera, como ustedes pueden ver, no hay posibilidad de que este empalme toque con este otro empalme. Claro, sin embargo, también se le coloca la cinta eléctrica, pero tenemos mucha más protección ya que estamos alejando los puntos de unión o los puntos de empalme. Entonces así se va a hacer cuando son cables dobles. Sin importar el tipo de empalme que se haga en cada uno, se debe dejar de forma escalonada. Y lo mismo aplica si nos toca hacer una derivación en un cable doble. Entonces lo que tenemos que hacer es separar los puntos donde se hace la derivación. Entonces aquí tengo el cable que va a ir en derivación y simplemente procedo a hacerlo igual como siempre, pero la unión, como ustedes se dan cuenta, están separadas o escalonadas. Entonces se hace justamente así, como si fuese una unión simple, pero de esta manera, quedando el cable separado para evitar cualquier contacto entre los dos cables. Ok, ahora vamos con este otro caso. Tenemos un cable de un solo pelo y un cable de varios pelos, que son del mismo diámetro o del mismo calibre. Entonces, ¿cómo procedemos? Este cable, como se pueden dar cuenta, aparte que es de varios pelos, es bastante flexible. Entonces, ¿cómo se debe proceder en ese caso? Entonces, vamos a hacer como si fuese un cola ratón, pero vamos a envolver el cable de un solo pelo y lo terminamos de hacer con el alicate. Luego, con el mismo alicate, agarramos la punta del cable y la doblamos de esta manera. Y listo. Así nos quedaría el empalme. Esa sería la forma de unir un cable de varios pelos con otro de un solo pelo. Ok, ahora supongamos que tenemos dos cables y que van a ser sometidos a tensión mecánica. Tensión mecánica significa que van a estar sometidos a una fuerza contraria a cada cable. O sea, un cable va a intentar alar hacia acá y este cable va a intentar alar hacia el otro extremo. ¿Cuál sería el mejor empalme? Entonces, déjenme hacerle la demostración con varios empalmes para que ustedes vean cuál es más resistente. Fíjense, hice el empalme cola ratón. Si yo le aplico fuerza mecánica, vamos a ver qué pasa. Pues fíjense que se suelta de una vez. Bueno, entonces ya vieron que el cola ratón no me sirve para fuerza mecánica, pero entonces apliquemos el Western Unión. A ver si ese no lo resuelve. Entonces simplemente vamos a enrollar un lado y enrollamos el otro. Como se dan cuenta, también estoy usando un cable que es bastante flexible. Bueno, entonces aquí tenemos el cola ratón y voy a alar con toda mi fuerza, a ver qué pasa. Fíjense, a pesar de todo, fue un poquito más duro, pero también se dio, o sea, también se soltó. Si la tensión es muy fuerte, también se va a soltar. Entonces, vamos a ver cómo hacemos, cuál puede ser la solución. Entonces, ¿qué otra opción tenemos? Ya aplicamos el cola ratón y no nos sirvió. Y aplicamos el empalme Western Unión y tampoco nos sirvió. Entonces, lo que nos queda es hacer un híbrido entre el Western Unión y el cola ratón. A ver qué tal. Entonces, vamos a, como va a ser un híbrido, solo le vamos a girar en un solo lado. Entonces, vamos a darle unas cuantas vueltas como si fuese un Western Unión. Pero luego, ya no continuamos. Si se fijan, solamente lo hice para un lado y el otro extremo lo dejé para unirlo con la otra parte que me quedaba. Entonces al final, como pueden ver, tengo Western Unión con cola ratón. Y vamos a ver, y vamos a estirar a ver qué pasa ahora. Fíjense que impresionantemente esta unión
no se suelta. La unión entre cola de ratón, fíjense, estoy haciéndolo. Lo que puedo hacer es romperlo quizás de tanto darle, estoy haciéndolo con la mayor fuerza. Entonces, como pueden ver, este tipo de empalme es bastante fuerte si ustedes lo que quieren es dos cables que aguanten mucha tensión. Y es bastante fácil de hacer. Ok, otra pregunta. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer un empalme en derivación, pero que soporte tensión también? Aquí tengo un cable que voy a colocar aquí para hacer el empalme en derivación y hacer la demostración de cuánta fuerza puede tener este empalme. Entonces simplemente agarro acá, o voy a agarrar acá mejor, y voy a hacerle tensión a ver qué pasa. Fíjense. Se suelta. Cuando le hago tensión, él se va a soltar. Entonces, volvemos con la misma pregunta. ¿Hay alguna forma de que yo haga un empalme en derivación o tipo T que me soporte fuerza? Y bueno, creo que sí lo podríamos lograr. ¿Cómo sería este empalme? ¿Cómo podría ser este empalme? Entonces, aquí está la clave. Lo que hay que hacer es, en la primera vuelta, hacemos una primera vuelta, pero en vez de continuar, hacemos un pequeño giro aquí. Y luego continuamos como veníamos. Entonces, este empalme, fíjense que ya con hacer eso, solo con hacer eso, no se suelta del cable. O sea, no hay forma de que se suelte. Entonces, esta es la otra manera de hacer un empalme en derivación, pero que soporte tensión mecánica. Entonces, esta es la otra opción para soportar fuerza en el empalme en derivación. Ok, ahora vamos con este caso. Tenemos dos cables extremadamente finos y queremos hacer lo mismo. Un empalme que nos garantice que no se van a soltar. Al ser muy fino, la posibilidad de que se suelte es más alta. Entonces, ¿qué es lo que debemos aplicar cuando los cables son extremadamente finos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a enrollar bien uno de los cables y el otro también. Vamos a enrollarlos sobre sí mismo para que tomen rigidez de esta manera. Luego vamos a hacer una forma de U en cada uno y lo colocan de esta forma. Y entonces fíjense lo que tienen que hacer. Y bueno, ese es para el caso cuando los cables son muy, pero muy finos. Bueno, y por último quiero enseñarles cómo se coloca la cinta eléctrica para un empalme como este. Lo primero que deben saber es que antes de colocar la cinta eléctrica deben eliminar cualquier pelo que sobresale en el empalme y eso se hace con el alicate. Entonces lo que hay que hacer es girar para eliminar todos esos pelitos que sobresalen. Ok, entonces aquí tengo la cinta. Lo primero que deben hacer es agarrar la cinta y estirarla lo más que puedan. La cinta, si es de las buenas, va a ceder. Y luego se debe colocar con la cinta estirada. Con la cinta justamente así como yo lo acabo de hacer, estirándola. Y al final, pues también la estiran, pero para picarla. Si la estiran mucho, al final ella se va a picar. Entonces debe quedar así. Así es que se debe colocar la cinta. Déjenme mostrarle una cinta que es de las malas para que ustedes vean lo que pasa. Si ustedes tienen una cinta que es de las malas, simplemente cuando ustedes la intentan estirar, fíjense esto. Se pica inmediatamente, o sea, no se estira. Fíjense, nunca se estira. Simplemente se pica. Bueno, entonces ya saben cómo reconocer cuál es una cinta buena de una cinta mala. Bueno, entonces dejemos el video hasta aquí. Bueno, esto sería todo por esta clase de los empalmes. Muchas gracias.